Hay momentos en la vida en los que, aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro sientes que estás en una especie de cruce invisible, un punto de no retorno donde ya no puedes seguir viviendo como antes, pero tampoco tienes ni idea de si el camino que estás tomando es el correcto. No se lo dices a nadie, pero te sorprendes mirando al cielo, a una matrícula, al reloj del móvil, a los recibos del supermercado, como si en cualquier detalle cotidiano pudiera esconderse una respuesta que te saque de la duda. Te preguntas si deberías quedarte o irte, si apostar por esa relación o soltarla, si renunciar a la seguridad y lanzarte a algo nuevo. Y en medio de todo ese ruido interior, hay una necesidad silenciosa pero insistente. Dame una señal clara, algo que no pueda interpretar como simple coincidencia, algo que me confirme que no estoy loco, que no estoy solo, que lo que siento por dentro tiene sentido. Y quizá por eso estás aquí, porque sientes que hay un código, un lenguaje entre tú y la vida, entre tu corazón y ese campo invisible de inteligencia que todo el tiempo te rodea, y quieres aprender a leerlo de una vez por todas. No estás buscando un truco barato ni un número mágico para presumir en redes sociales. En el fondo lo que quieres es descanso. Descanso de esa guerra interna entre tu intuición y tus miedos, entre lo que sientes y lo que te han enseñado a pensar. Descanso de tener que justificar cada decisión ante un mundo que te pide argumentos, pruebas, garantías, cuando tú solo tienes una sensación, una corazonada, algo que no puedes explicar pero que tampoco puedes ignorar. Ha vivido muchas veces esa sensación de, esto no puede ser solo casualidad, pero como nadie te enseñó a navegar las sincronicidades, terminas descartándolas, dudando de ti, volviendo a la jaula de siempre. Por eso, cuando escuchas hablar de un número que aparece como confirmación, de una secuencia que se repite justo cuando estás pensando en cambiar de rumbo, en dejar algo que ya no vibra contigo, hay una parte de ti que se despierta. No porque creas en supersticiones baratas, sino porque sientes muy profundo que el universo no puede ser un accidente caótico, que algo tan vasto no podría dejarte tirado sin guía en el momento en el que más lo necesitas. Quiero que te permitas reconocer algo, aunque sea incómodo. Estás cansado de tomar decisiones desde el miedo. Estás cansado de decir sí, cuando por dentro todo tu cuerpo grita no. Estás cansado de quedarte en lugares que ya se sienten demasiado pequeños para la persona en la que te estás convirtiendo. Pero también estás cansado de ser el único que ve ese cambio, de caminar a oscuras, sin validación, sin confirmación externa. Y al mismo tiempo, te da miedo admitir que quieres una señal, porque piensas que eso es ser débil, infantil o poco espiritual, como si pedirle al universo, a Dios, al campo cuántico, que te muestre algo tangible, fuera una especie de prueba de que no confías lo suficiente. Lo que nadie te dijo es que pedir una señal no es debilidad cuando lo haces desde la conciencia correcta. Puede ser el gesto más honesto de colaboración con esa inteligencia que te creó, siempre y cuando entiendas cómo funciona realmente ese diálogo. Lo que vamos a hacer juntos en este video no es forzar al universo a moverse a tu capricho, ni intentar domesticar lo invisible para que te diga lo que quieres oír. Lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo y mucho más incómodo, porque te va a responsabilizar. Vamos a aprender a usar una secuencia concreta como espejo de tu estado interior, como un mecanismo de feedback cuántico que te devuelve, en forma de sincronicidad visible, la verdad de quién estás siendo por dentro. No se trata de que un número, un símbolo o una coincidencia te digan qué hacer. Se trata de que, al aprender a invocar conscientemente ese tipo de señales desde un estado de coherencia muy específico, descubras que la vida nunca estuvo en silencio, que siempre te habló, pero que hasta ahora tú no tenías el oído afinado. Al mismo tiempo, tengo que ser brutalmente sincero contigo. Si te dijera en este preciso instante, en una sola frase, ¿cuál es el paso que tienes que seguir para empezar a ver esa confirmación de forma casi inevitable? No cambiaría nada en tu vida. ¿Lo anotarías quizá? ¿Te parecería interesante?
Tal vez lo repetirías un par de noches, pero muy pronto volverías al patrón de siempre. Porque el problema nunca ha sido que no supieras qué hacer. El problema ha sido desde qué estado lo haces, desde qué identidad, desde qué nivel de conciencia. Por eso este viaje está diseñado como una escalera, no como un atajo. Necesitas entender primero qué es realmente una señal, cómo opera tu sistema nervioso cuando vives en miedo, cómo responde tu corazón cuando entras en gratitud anticipada. ¿Qué significa de verdad que el campo te devuelva una sincronicidad como eco de tu estado? Solo cuando tu mente comprenda y tu cuerpo empiece a sentir la diferencia, ese paso que revelaremos al final se convertirá en algo vivo, en un antes y un después, y no en una frase inspiradora más que se pierde entre cientos de vídeos motivacionales. Piensa por un momento en cuántas veces has intentado negociar con la vida. Si esto es para mí, muéstrame algo. Si tengo que soltar, haz que pase tal cosa. Si debo ir por ese camino, mándame una señal clara. Y luego, cuando algo raro ocurre, lo dudas. Y si no ocurre nada, te hundes. Esa montaña rusa emocional no viene porque la vida juegue contigo. Viene porque nadie te ha enseñado a sostener un estado interno estable mientras haces esas peticiones. Pediste señales desde la urgencia, desde la carencia, desde el miedo a equivocarte, y desde ahí cualquier cosa que aparezca se mezcla con tus proyecciones, con tu necesidad de control, con tu ansiedad. El resultado es confusión, y de esa confusión nace la desconfianza. Dejas de creer en ti, dejas de creer en la vida, dejas de creer en cualquier cosa que no puedas medir con una calculadora. Pero hay otra forma de relacionarte con lo invisible, una forma en la que no suplicas, no amenazas, no pruebas, sino que colaboras. Este video existe para que experimentes esa otra manera. Quiero que te imagines en una versión futura de ti, no tan lejana, en la que hayas aprendido a entrar en un estado de calma y coherencia tan profundo que pedir una señal ya no sea un acto de desesperación, sino un gesto íntimo de comunicación con algo mucho más grande que tu mente. Imagina que estás frente a una decisión importante, una de esas que hasta ahora te habrían quitado el sueño, y sientes una mezcla de emoción y vértigo, pero ya no hay pánico en tu pecho. En lugar de eso, cierras los ojos, respiras de una forma muy concreta, colocas tu atención en un punto específico dentro de ti, sientes una gratitud que no depende de que nada haya ocurrido todavía, y desde ese lugar pides una confirmación, no para que la vida elija por ti, sino para que te muestre, en el lenguaje de la sincronicidad, que tu nueva identidad está empezando a ser real, y después simplemente vives, y empiezan a pasar cosas, una factura, una pantalla, una hora, un recibo, un mensaje, todos mostrándote la misma secuencia de forma tan improbable, en momentos tan exactos, que por primera vez en mucho tiempo no puedes refugiarte en «seguro es casualidad». Sientes, en el cuerpo, que algo se ha alineado, y ese sentir se vuelve más guía que cualquier argumento racional. A lo largo de este video voy a llevarte hasta ese punto, pero necesito que entiendas algo desde ya. No estamos jugando a buscar patrones, estamos reescribiendo la relación entre tu conciencia y el campo que te rodea. Vamos a hablar de neurociencia, de cómo tu cerebro filtra la realidad según las creencias que sostienes, de cómo tu corazón emite un campo electromagnético que cambia según lo que sientes, de cómo tus pensamientos y emociones coherentes pueden sincronizarse con acontecimientos externos que actúan como espejos. Y sí, usaremos una secuencia numérica concreta como catalizador, como ancla, como esa forma en la que la vida te guiña un ojo cuando estás en el lugar correcto, en el estado correcto, en el momento correcto. Pero no empezaremos ahí, porque si empiezas buscando el símbolo sin haber transformado el estado, te perderás otra vez en la superficie. También vamos a tocar algo que quizá te incomode, pero que es fundamental: el autoengaño espiritual.
Ese juego inconsciente en el que dices que crees en señales, en manifestar, en sincronicidades, pero en la práctica sigues decidiendo desde el miedo. Sigues ignorando tu intuición cuando te incomoda. Sigues esperando que un número te ahorre el trabajo de mirar tus patrones más profundos. Si de verdad quieres que lo que estás a punto de aprender funcione, tendrás que estar dispuesto a ver dónde has usado la espiritualidad para no responsabilizarte, para echarle a Dios, al universo o al destino la culpa de lo que tú has permitido por miedo a estar solo. Y sé que esto puede doler, pero también sé que del otro lado de esa honestidad brutal, hay una libertad que no has experimentado todavía. Lo hermoso de este viaje es que no vas a quedarte solo en teoría. No es un discurso bonito sobre fe y números. Es un protocolo que podrás aplicar. A medida que avancemos, te contaré historias reales de personas que estaban exactamente donde tú estás ahora, confundidas, agotadas, cansadas de pedirle al universo algo y sentir que no obtenían respuesta. Personas que, al aprender a entrar en un estado diferente, al practicar una respiración, una gratitud y un enfoque muy específicos, empezaron a experimentar sincronicidades tan precisas que su vida interior y su vida exterior ya no pudieron separarse. Verás cómo alguien que dudaba entre dos caminos empezó a ver la misma secuencia en todos los lugares vinculados a una de esas opciones. Cómo otra persona recibió la confirmación que necesitaba justo antes de rendirse. Como alguien que ya no creía en nada se encontró frente a una cadena de acontecimientos tan improbables que tuvo que admitir que algo, más allá de su mente, estaba respondiendo. Sin embargo, lo más importante no será lo que le pasó a ellos, sino lo que va a empezar a pasar dentro de ti mientras escuchas. Porque si permites que estas palabras no se queden solo en la mente, sino que entren en tu cuerpo, que cambien tu respiración, que modifiquen la forma en la que sientes la próxima vez que mires una hora o un número. Entonces, cuando lleguemos juntos al tramo final del video y te entregue el paso exacto que tienes que seguir, no lo recibirás como un truco, sino como una consecuencia lógica de todo lo que ya has sentido. Y ese paso, cuando lo apliques, no solo abrirá la puerta a la señal que has estado esperando, sino que te mostrará algo mucho más grande. Que la confirmación que buscas fuera es un reflejo de una certeza que ya estaba intentando nacer dentro de ti. Por eso, si alguna parte de ti está pensando en salir de este video para buscar otro más corto y directo, te invito a que te observes con honestidad. Esa prisa, esa necesidad de atajo, es el viejo programa que te ha mantenido dando vueltas en círculos, saltando de consejo en consejo sin integrar nada, pidiendo pruebas sin comprometerte con tu propio proceso. La versión de ti que va a caminar por la vida, acompañado de sincronicidades claras, de confirmaciones externas que reflejan una paz interna, es otra. Es la que se queda, la que se entrega, la que decide que, por una vez, va a permanecer presente hasta el final de algo que puede cambiar su relación con la realidad. Y ahí es justo donde vamos a ir ahora. En la siguiente parte vamos a desarmar, capa por capa, lo que realmente significa ver una secuencia repetida desde la perspectiva de la conciencia, de la neurociencia y del campo cuántico, para que, cuando llegue el momento de pedir tu propia señal, sepas exactamente qué está ocurriendo y por qué no es, ni ha sido nunca, un simple juego de azar. Ahora que ya has reconocido esa parte de ti que anhela una confirmación clara, que está cansada de caminar entre dudas y silencios aparentes, es momento de entrar en un terreno que casi nadie te ha enseñado a mirar con profundidad. ¿Qué significa realmente cuando empiezas a ver una secuencia repetida como 777? ¿Qué hay debajo de ese guiño del universo que tantas veces has oído nombrar, pero pocas veces has entendido de verdad? ¿Y por qué? Si no comprendes la raíz de este fenómeno, corres el riesgo de reducir algo profundamente sagrado a un simple juego de superstición y ansiedad. Porque es muy fácil decir, vi el número, eso debe ser una señal.
pero mucho más difícil aceptar que ese número, esa sincronicidad, esa repetición aparentemente externa, está íntimamente ligada a la forma en que tu conciencia está filtrando la realidad, a la forma en que tu sistema nervioso está condicionado, a la frecuencia emocional en la que habitas cada día casi sin darte cuenta. Si no ves esto, si no te miras a través del número, terminarás adorando el reflejo y olvidando el rostro que lo proyecta. Para empezar a comprenderlo, tienes que imaginar tu mente como un filtro viviente, una especie de antena que, de entre miles de estímulos que te rodean en cada segundo, selecciona solo aquello que coincide con lo que tú crees, con lo que tú esperas, con lo que tú sostienes como verdadero sobre ti y sobre el mundo. No te das cuenta, porque has vivido así toda la vida, pero ahora mismo mientras caminas por la calle, mientras te desplazas en transporte público, mientras revisas tu teléfono, hay números, palabras, señales, gestos, que simplemente se borran de tu percepción porque tu cerebro decide que no son relevantes. Y al mismo tiempo, hay ciertos patrones que se iluminan con una intensidad casi exagerada, que parecen saltarte a la cara, que te siguen por todos lados. Eso no ocurre porque el universo haya decidido programar una marquesina gigante solo para ti. Ocurre porque tu sistema de creencias ha dado la orden de que esos patrones importan, de que tienen que ser captados, de que tienen que entrar en tu foco consciente. Cuando empiezas a entender esto, el fenómeno de ver una secuencia repetida deja de ser un acto caprichoso y se revela como el diálogo entre dos inteligencias: la inteligencia profunda del campo que te rodea y la inteligencia automática de tu sistema nervioso, moldeado por años de pensamientos, emociones y hábitos. Ahora bien, si solo te quedaras con esta explicación, podrías caer en otro extremo igual de limitante. Pensar que todo es simplemente tu cerebro buscando patrones, como si la vida fuera un tablero muerto, y tú un ordenador que reacciona a lo que ve, sin que exista ningún tipo de propósito, de sincronía, de inteligencia mayor guiando los encuentros. Esa visión también está incompleta, porque ignora algo que, en el fondo, sabes y has sentido muchas veces. Hay sincronicidades que van más allá de la probabilidad estadística. Hay momentos en los que la secuencia aparece no solo una vez, sino encadenada a decisiones, conversaciones y eventos que parecen diseñados para tocar exactamente el punto en el que te encuentras. Cuando te pasa eso, cuando no solo ves un número, sino que lo ves asociado a la persona que estabas pensando, al proyecto que estabas dudando en iniciar, a la ciudad a la que estabas considerando mudarte, algo dentro de ti dice: esto no puede ser solo mi cerebro. Y tienes razón, no es solo tu cerebro. Es tu conciencia entera interactuando con un campo de información que responde de forma creativa a tu estado interno. Un campo que no está separado de ti, pero que necesita un lenguaje para devolverte feedback. Y uno de esos lenguajes, por supuesto, son los símbolos y las secuencias. Por eso, cuando hablamos de ver 777 como confirmación, no estamos hablando de un número mágico que baja de repente desde un cielo caprichoso para premiarte o castigarte. Estamos hablando de una coincidencia significativa entre tu estado interior y un patrón externo que se repite con tal precisión que funciona como espejo. La clave está en la palabra significativa, porque ver algo repetido no es suficiente. Lo importante es la carga emocional, el contexto, el momento exacto en el que aparece. Estabas a punto de rendirte en un proceso importante y, justo en medio de esa rendición, algo en tu entorno muestra la secuencia como si te recordara que no estás listo para soltar. Estabas pensando en tomar una decisión valiente, una de esas que sacuden tu zona de confort, y de repente, al confirmar una compra, al mirar una reserva, al ver un mensaje, aparece esa misma secuencia que habías asociado a avanzar. O tal vez, después de una meditación profunda, en la que sentiste por primera vez en mucho tiempo paz y certeza, sales al mundo y en menos de una hora, esa secuencia se te presenta una y otra vez como si la vida estuviera respondiendo: ¿sí? ¿Sigue por ahí? Ese tipo de experiencias no son neutrales.
no se dejan en el cajón del azar con tanta facilidad. Y ahí es donde realmente empieza el misterio. Sin embargo, aquí viene el punto crucial. La misma secuencia que para alguien puede ser una confirmación poderosa, para otra persona no será nada más que un ruido visual más, algo que mira, sonríe, captura y olvida en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque el significado no está pegado al número. El significado nace de la relación entre el número y la conciencia que lo observa. Si tú estás saturado de miedo, si tu diálogo interno está lleno de ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo? ¿Y si me dejan? ¿Y si fracaso? Puedes ver la secuencia 100 veces y seguir dudando, seguir paralizado, seguir pidiendo más pruebas, más señales, más garantías. La misma secuencia para alguien que ya ha hecho un trabajo de coherencia interna, de reconectar con su corazón, de asumir responsabilidad sobre lo que siente, puede ser el último empujón que necesitaba para decidir, para moverse, para confiar. En otras palabras, la señal no viene a sustituir tu proceso, viene a coronarlo. No viene a ahorrarte el trabajo de transformar tu estado, viene a confirmar que ese trabajo ya está dando frutos. Aquí es donde se separa la superstición de la conciencia. La superstición mira el símbolo y le atribuye poder independiente. Si veo esto, pasa aquello. Si no lo veo, significa que Dios me ha olvidado, que el universo no me escucha, que no merezco. La conciencia, en cambio, entiende que el símbolo es una consecuencia, no una causa, y se fija primero en aquello que lo genera, su estado interno, su nivel de coherencia, el tipo de emoción que sostiene a lo largo del día. Cuando vives desde la superstición, te conviertes en esclavo de las señales. No te atreves a decidir hasta que algo aparezca. Y si no aparece, te quedas congelado, suspendido en una especie de limbo donde nada avanza porque estás esperando que la vida haga por ti lo que tú te niegas a hacer. Cuando vives desde la conciencia, las señales se convierten en aliados, en recordatorios, en pequeñas sonrisas cuánticas que te acompañan, pero no te sustituyen. Sigues siendo tú quien elige, quien se mueve, quien se compromete con el camino, pero en ese movimiento recibes pequeños reflejos que te dicen, sí, estás cambiando, sí, algo se está alineando, sí, el campo te está escuchando. Piensa en todas las veces que has visto patrones en tu vida que parecían perseguirte. Personas similares con distinto rostro, situaciones que se repetían, oportunidades que llegaban siempre que estabas a punto de rendirte, frases que escuchabas en boca de desconocidos justo después de haberlas pensado. Todo eso es el mismo fenómeno bajo distintas máscaras. El universo, la vida, el campo, el nombre, no importa. Te está mostrando de forma simbólica el contenido de tu estado interior. Cuando estás atrapado en la culpa, por ejemplo, empiezas a encontrarte con historias de sacrificio, de castigo, de merecimiento dudoso. Cuando estás dispuesto a sanar, empiezan a aparecer libros, videos, personas, sincronías que apuntan en la misma dirección. Y cuando entras en un estado muy específico de alineación, ese en el que la mente deja de pelear con el corazón y el cuerpo deja de vivir en modo supervivencia, el campo dispone patrones muy concretos para devolverte tu propio cambio. Uno de esos patrones, en el lenguaje de muchas personas, es ver una secuencia que resuena con completitud, con sí, con alineación. Pero para que esto funcione de forma limpia, hace falta que sepas diferenciar entre dos cosas que suelen confundirse: buscar compulsivamente una señal y permitir que una señal llegue como consecuencia de tu cambio. En el primer caso, tu energía se contrae. Revisas el teléfono cada 2 minutos, miras obsesivamente matrículas, relojes, facturas, como si el universo fuera un examen que tienes que aprobar encontrando la respuesta escondida. En ese estado tu cuerpo está tenso, tu mente está ansiosa, tu corazón está cerrado, y aunque veas el patrón incluso varias veces, enseguida la duda se cuela. ¿Y si lo estoy forzando? ¿Y si solo lo estoy viendo porque estoy obsesionado?
¿Y si me lo estoy inventando para sentirme mejor? Y esa duda no es casual, es coherente con el estado desde el que empezaste. Miedo, carencia, necesidad de control. En el segundo caso, cuando permites que la señal llegue, pasa algo completamente distinto. Tú haces un trabajo interno profundo. Entras en un estado de agradecimiento real, de entrega, formulando una intención clara. Y luego sueltas, respiras, sigues con tu vida. Y en medio de esa vida, sin estar buscándola de forma maniática, la secuencia aparece en contextos tan precisos que la sensación en el cuerpo es distinta. No sientes agitación, sientes calma expansiva, una especie de lo sabía, que no nace de la mente, sino de un lugar más hondo. Para entender esto mejor, imagina a dos personas enfrentadas al mismo deseo de confirmación. La primera está en pura supervivencia. Su cuerpo está en alerta constante. Su mente repite escenarios de fracaso. Siente que si se equivoca todo se derrumba. Y desde ese lugar le exige al universo una señal. La segunda ha trabajado en sí misma. Ha aprendido a respirar de forma coherente, a llevar su atención al corazón, a sentir gratitud incluso antes de ver resultados, a observar sus pensamientos sin tragárselos todos. Y desde ese lugar susurra una petición, no desde la exigencia, sino desde la colaboración. ¿Crees que el campo responde igual a uno y a otro? ¿Crees que la forma en que van a percibir las sincronicidades, la forma en que sus cuerpos van a leer esos símbolos, va a ser la misma? La realidad es que no. La compatibilidad entre lo que se emite y lo que se recibe es radicalmente distinta. Uno pedirá 1000 señales y ninguna le bastará. El otro quizá ver una sola vez la secuencia y será suficiente para mover montañas, porque su interior ya estaba preparado para sostener esa confirmación. Por eso, cuando hablamos de confirmar tu camino a través de una secuencia concreta, no estamos prometiéndote un oráculo externo que te diga si eres digno o no, si estás aprobado o suspendido por una fuerza caprichosa. Estamos hablándote de la posibilidad de usar el mundo que te rodea como espejo consciente, como tablero de feedback, para validar un cambio interior que tú mismo has elegido cultivar. Y aquí entra un matiz muy importante. La confirmación no siempre significa sigue exactamente como estás. A veces, la señal llega en el momento en que decides escoger un camino distinto al que tu miedo quería que siguieras, y la secuencia te dice, sí, era por aquí, aunque no tuviera sentido para tu mente lógica. Otras veces, el número aparece cuando, por fin, te atreves a soltar algo que llevabas agarrando por terror al vacío, y la vida te responde mostrando ese patrón, justo cuando decides cerrar, firmar, renunciar. No es la secuencia la que decide por ti, eres tú quien decide, y el campo, en su infinita creatividad, usa símbolos para decirte, he recibido tu nueva emisión, he registrado tu nuevo estado, lo que estás haciendo no está pasando desapercibido. Tal vez puedas recordar alguna experiencia en tu pasado que, sin que la hayas etiquetado así, fue una sincronicidad de confirmación. A lo mejor estabas pensando seriamente en cambiar de carrera, de país, de relación. Y una frase en un libro, un cartel en la calle, una canción en la radio, parecían hablarte directamente. En ese momento sentiste algo muy particular. Esa mezcla de sorpresa y familiaridad que hace que digas, es justo lo que necesitaba oír. Ahora lo que vamos a hacer es llevar ese mismo fenómeno a un nivel más consciente y repetible. No vamos a inventarlo. Vamos a reconocerlo y a aprender a colaborar con él. Y una de las formas de hacerlo es elegir un símbolo claro, una secuencia específica y establecer con el campo un acuerdo interno. Cuando me encuentre en este estado y emita esta intención, muéstrame esto como confirmación de que me estoy alineando con mi camino más auténtico. Pero para que ese acuerdo tenga peso, para que no sea un simple juego de autoengaño, necesitas entender a fondo lo que estás pidiendo, de quién lo estás pidiendo y, sobre todo, en quién te estás convirtiendo cuando lo pides.
Hay algo más que debes tener presente. El silencio también es una forma de respuesta. Cuando vives desde la superstición, interpretas la ausencia de señales como abandono, castigo, indiferencia del universo. No veo nada, así que supongo que no merezco. No aparece, así que supongo que estoy solo. Pero cuando empiezas a vivir desde la conciencia, la falta temporal de confirmación se convierte en una invitación a seguir afinando tu estado, a revisar tu intención, a preguntarte honestamente si lo que estás pidiendo está alineado con tu mayor expansión, o es solo una estrategia del ego para evitar sentir algo. De este modo, incluso el no ver nada deja de ser vacío y se transforma en información. Quizá todavía estás pidiendo desde el miedo. Quizá sigues esperando que una señal te quite la responsabilidad de elegir. Quizá estás usando la espiritualidad para no tomar decisiones que sabes, en el fondo, que tienes que tomar. Y cuando ves esto, el juego cambia, porque ya no te quedas paralizado esperando una marca en el reloj, sino que vuelves a tu respiración, vuelves a tu corazón, vuelves a tu práctica, y desde ahí reajustas tu emisión. En este punto, tal vez ya estás empezando a sentir la diferencia entre mirar números por ansiedad y recibir una secuencia como espejo de tu transformación. Lo notarás en tu cuerpo. Cuando estás en el primer modo, cada vez que aparece algo que se parece a una señal, tu pecho se contrae, tu mente empieza a correr, tu necesidad de control se dispara. Cuando estás en el segundo modo, cuando has hecho el trabajo interno, la sensación es distinta. Hay calma, hay expansión, hay un sí silencioso que no necesita 1000 confirmaciones más. Esa diferencia es crucial, porque el paso del que hablaremos más adelante, ese ajuste puntual que desbloquea la confirmación de forma consistente, solo funciona de verdad cuando se apoya sobre el segundo modo, no sobre el primero. De nada sirve que sepas qué decir o cómo pedir, si tus células siguen vibrando en miedo. El campo te escuchará, sí, pero no desde las palabras, sino desde el estado. Y es precisamente por eso que, antes de revelarte la práctica concreta, antes de mostrarte cómo formular la petición y qué hacer con tu atención para que la confirmación se vuelva casi inevitable, necesitamos dar un giro hacia algo que, en la superficie, parece muy técnico, pero en realidad es profundamente espiritual. ¿Cómo funciona tu cerebro, tu corazón y tu cuerpo cuando entras en estados de coherencia? ¿Qué significa que tu biología se alinee con tu intención? ¿Y por qué sin esa coherencia el lenguaje de las señales se distorsiona como una radio mal sintonizada? En la siguiente parte vamos a entrar en ese terreno que conecta ciencia y misticismo. Vamos a desmenuzar por qué tu sistema nervioso es el puente entre tu deseo de recibir confirmación y la capacidad real del campo para reflejarte esa confirmación en forma de sincronicidades visibles. Y vas a descubrir que el verdadero inicio del proceso no está en mirar hacia afuera buscando números, sino en aprender a transformar el estado eléctrico y químico de tu propio cuerpo para que por primera vez lo que pides y lo que emites sean la misma cosa. Cuando empiezas a mirar todo esto no como un truco mental para calmar tu ansiedad, sino como un diálogo real entre tu biología, tu conciencia y el campo que te rodea, te das cuenta de que no puedes seguir pidiéndole a la vida señales desde el mismo cuerpo que lleva años entrenado para vivir en modo supervivencia. Porque mientras tu mente quiere magia, tus células siguen vibrando como si estuvieras en peligro. Y ese desajuste es exactamente lo que hace que el lenguaje de las sincronicidades se vuelva confuso, contradictorio o directamente silencioso. Por eso es tan importante que entendamos qué ocurre dentro de ti cuando te mantienes atrapado en el estrés, la preocupación, la culpa y la anticipación de catástrofes. ¿Y qué pasa cuando comienzas a entrenar tu sistema nervioso para entrar en estados de coherencia? Esos estados en los que tu corazón, tu cerebro y tu respiración dejan de ir cada uno por su lado y empiezan a latir en un mismo patrón, generando no solo una sensación interna de paz, sino también un cambio medible en el campo electromagnético que tu cuerpo emite hacia el entorno. Piensa por un momento en todas las veces que has intentado manifestar o pedir señales desde un lugar de contracción, con el pecho apretado,
la mandíbula tensa, los hombros elevados, la respiración corta y superficial. En esas condiciones, tu cuerpo no está disponible para la intuición ni para la conexión profunda. Está preparado para huir o atacar, para sobrevivir a corto plazo, y esa química interna, saturada de cortisol y adrenalina, le está enviando a tu cerebro el mensaje de que el mundo no es un lugar seguro, de que cualquier movimiento puede ser peligroso, de que no hay espacio para la creación, solo para la reacción. Y desde ese paisaje interno, aunque tu mente diga, quiero una señal de que estoy en mi camino, tu cuerpo está gritando, solo quiero sobrevivir a este día. Y el campo responde al grito, no al discurso. Lo fascinante es que cuando observas lo que la ciencia ya sabe sobre el corazón y el cerebro, empiezas a ver que lo que los místicos han dicho durante siglos no eran metáforas bonitas, sino descripciones de un funcionamiento real. Tu corazón no es solo una bomba mecánica que envía sangre, es un órgano con su propio sistema nervioso intrínseco, capaz de procesar información, de enviar señales al cerebro que influyen en tus percepciones, en tus decisiones y en la forma en la que interpretas la realidad. Cada latido genera un campo electromagnético que se extiende varios metros fuera de tu cuerpo y que cambia según lo que sientes. Es decir, que cuando vives en miedo, culpa, resentimiento, ese campo se vuelve incoherente, caótico, fragmentado. Y cuando entras en estados de gratitud, amor, aprecio, ese mismo campo se ordena, se hace consistente, crea una especie de onda armónica que no solo tú percibes como calma, sino que también afecta a las personas y al espacio que te rodean. Si a eso le sumas el cerebro, con sus redes de neuronas que se activan según los patrones de pensamiento que repites, puedes imaginarlo como un instrumento que se sintoniza en una frecuencia u otra dependiendo de la historia que te estás contando sobre quién eres y qué es posible para ti. Cuando te repites internamente, nunca sé qué hacer, siempre me equivoco, el universo no me escucha, todo me sale mal. Tu cerebro refuerza circuitos de desconfianza, de victimismo, de miedo, y tu corazón acompaña ese guión con un patrón caótico, generando un campo que solo puede atraer y percibir experiencias que confirmen esa narrativa, incluidos silencios, señales confusas o la total ausencia de sincronicidades que te den paz. En cambio, cuando empiezas a practicar estados diferentes, cuando eliges conscientemente dirigir tu atención al pecho, ralentizar la respiración, sentir deliberadamente gratitud aunque todavía no haya ocurrido nada ahí fuera, lo que estás haciendo no es hacerte el tonto, ni autoengañarte. Estás cambiando la química de tu cuerpo en tiempo real. Estás diciéndole a tu sistema nervioso que el peligro inmediato ha pasado, que ya no necesitas estar en alerta permanente, que puedes pasar de la supervivencia a la creación. Y ese cambio interno es exactamente el tipo de movimiento que te permite conectarte con el campo cuántico del que tanto se habla. Ese espacio de información, invisible a los ojos pero real en términos de energía, donde existen todas las posibilidades como potencial antes de colapsar en una realidad física concreta. Cuando tu cerebro entra en ondas más lentas y tu corazón en un patrón armónico, tu campo personal deja de ser un ruido confuso y se convierte en una señal clara, coherente, que el campo más grande puede leer. Y es en esa lectura donde empiezan a organizarse sincronicidades alrededor de tu vida, no porque alguien allá arriba esté jugando a mover fichas para entretenerte, sino porque, al cambiar tu frecuencia interna, cambias las probabilidades de los eventos que puedes percibir y con los que puedes resonar. Si lo miras desde la metáfora de una radio, en los días en los que te sientes perdido, ansioso, desconfiado, es como si tu dial estuviera entre estaciones, con ruido blanco, interferencias, voces solapadas. En ese estado puedes girar la perilla 1000 veces buscando una canción concreta, pero todo lo que obtienes es caos y frustración. Y si justo en medio de ese ruido oyes medio segundo de algo que podría ser la melodía que querías, enseguida dudas de si fue real o imaginación. Entrenar tu coherencia es como ajustar lentamente ese dial
hasta que poco a poco los sonidos habituales se vuelven más nítidos. Las voces se separan, la estática disminuye y, de pronto, una emisora entra claro y fuerte. Entonces, cuando le pides a la vida que te muestre algo, lo que sea que uses como señal, esa información puede transmitirse sin distorsión, porque ya no estás emitiendo y recibiendo desde el caos, sino desde una frecuencia estable. Y aquí es donde el enfoque de trabajar con tu cuerpo, tu mente y tu emoción al mismo tiempo cobra todo el sentido. Si quieres que el campo te devuelva confirmaciones claras, primero tienes que convertirte tú mismo en una señal clara. Imagina lo que ocurre dentro de ti cuando decides, aunque sea por unos minutos, dejar de alimentar el diálogo mental que dice: todo va mal, nada se mueve, no sé qué hacer. Y eliges, en cambio, cerrar los ojos, llevar tu atención al espacio del pecho, respirar profundo inhalando en 5 segundos y exhalando en 5, sintiendo como si cada exhalación aflojara un poco la armadura que llevas puesta. Y mientras haces eso, traes a tu mente una imagen, una memoria, una idea que te despierte una gratitud genuina, no un agradecimiento forzado, sino algo que de verdad aprecias, aunque sea pequeño, alguien que te ha sostenido, un momento en el que sentiste paz, una situación en la que te sentiste guiado sin entender exactamente cómo. Si sostienes esto lo suficiente, empiezas a notar que el cuerpo responde, los hombros descienden, la mandíbula se relaja, el ritmo cardíaco se estabiliza, la respiración se vuelve más profunda, tu cerebro deja de disparar tantos pensamientos automáticos y aparece un espacio, un silencio distinto. Ese silencio no es vacío, es potencial. Es en ese silencio donde se vuelve posible que intenciones nuevas y más elevadas se impriman en tu sistema. Y desde ahí, cuando formules una petición al campo, la calidad de esa petición será radicalmente distinta a la de alguien que está agitado, con la mente en 1000 direcciones y el cuerpo en guerra. Desde la perspectiva del campo, podríamos decir que cada emoción sostenida genera una firma energética, un olor vibratorio que te precede, que impregna lo que dices, lo que haces, lo que piensas, y que condiciona la manera en que el mundo responde. Cuando vives en miedo, tu firma es una invitación a más experiencias que confirmen ese miedo. Cuando vives en resentimiento, la vida te devuelve escenarios que te dan más razones para resentirte. Y cuando te entrenas en gratitud anticipada, cuando aprendes a sentir que algo bueno ya se está moviendo hacia ti antes de que tengas la prueba física, esa firma empieza a atraer circunstancias que reflejan esa confianza. Aquí es donde entra la belleza de trabajar con una señal específica. La señal no solo viene de fuera hacia adentro, también funciona de adentro hacia afuera, como una especie de contraseña vibratoria que tú eliges para asociarla a un estado. Es decir, que cuando estás en coherencia y pides ver una secuencia concreta como confirmación de que tu camino está alineado, no solo estás esperando que el campo te devuelva esa imagen, también estás entrenando a tu sistema para que cada vez que la vea recuerde automáticamente el estado desde el que la pediste: calma, gratitud, presencia, valentía. La secuencia se convierte entonces en un recordatorio de quién eres cuando estás alineado, no en un talismán externo al que atribuyes tu poder. Por supuesto, todo esto suena muy inspirador, pero quizá una parte de ti sigue preguntándose: ¿y qué tiene que ver todo esto con mis decisiones reales, con mi trabajo, con mi relación, con mi dinero, con esa sensación de estar perdido? Y la respuesta es absolutamente todo. Porque tu vida visible, lo que ves en tu cuenta bancaria, en tus vínculos, en tus resultados profesionales, no es más que la consecuencia de la calidad de microdecisiones que tomas cada día. Y esas microdecisiones nacen del estado en el que estás. Cuando tu sistema nervioso está secuestrado por el estrés y el miedo, decides desde la urgencia, escoges lo que te da menos miedo, no lo que más te expande. Aceptas lo que llega por pánico a no tener nada mejor. Postergas todo lo que implique exponerte, decir que no, poner límites, arriesgar. En ese modo,
Pedirle a la vida una señal es como pedirle a un espejo que te muestre otra cara mientras tú sigues poniendo la misma expresión de siempre. En cambio, cuando entrenas tu cuerpo a entrar en coherencia, cuando tu corazón late en un patrón armónico y tu cerebro deja de disparar las mismas químicas del pasado, tus decisiones cambian. Te atreves a decir que no a lo que ya no encaja, aunque no veas todavía lo que viene después. Empiezas a elegir desde la autenticidad, aunque eso signifique decepcionar expectativas antiguas, y en ese nuevo espacio, cuando pides confirmación, lo que el campo te devuelve no es para convencerte de algo que en el fondo no quieres, sino para reforzar algo que ya está naciendo dentro de ti. Es en este punto donde el enfoque de integrar ciencia y espiritualidad se vuelve imprescindible, porque si te quedas solo con el lado científico, corres el riesgo de reducir todo a un juego de bioquímica y probabilidad. Y si te quedas solo con el lado espiritual, puedes perderte en símbolos sin mirar que tu cuerpo está gritando auxilio. La clave está en unir ambos. Entender que al practicar coherencia cardíaca, no solo estás meditando, estás cambiando la expresión de genes relacionados con la inflamación, con el estrés, con la regeneración celular. Estás literalmente convirtiéndote en una persona distinta a nivel biológico. Y desde ahí es razonable que el campo te muestre otra realidad, porque quien lo está habitando ya no es el mismo de antes. Y entender también que cuando eliges una secuencia como símbolo de confirmación, no lo haces desde la superstición, sino desde el reconocimiento de que el universo habla en metáforas, en patrones, en repeticiones significativas, y que esas metáforas se vuelven mucho más nítidas cuando tú dejas de vivir en interferencia interna. Tal vez te preguntes si hace falta llegar a estados místicos profundísimos para empezar a notar cambios. Y la respuesta es no. Incluso pequeños ajustes en tu estado pueden abrir la puerta a sincronicidades claras, pero lo que sí es necesario es honestidad radical contigo mismo. Porque es muy fácil decir, estoy en gratitud, cuando en realidad dentro de ti estás temblando de miedo a perder. Es muy fácil decir, confío en el universo, cuando tu cuerpo está tenso como si fuera a suceder una catástrofe en cualquier momento. Y recuerda, el campo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia, a tu coherencia entre lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Por eso, el trabajo que estamos construyendo aquí es gradual. Primero reconoces tu necesidad de confirmación, luego entiendes qué es realmente una señal, después comprendes la importancia de tu biología en todo este juego. Y solo entonces tiene sentido hablar del paso, que te permitirá invocar una confirmación concreta sin convertirte en esclavo del símbolo, ni caer en la obsesión ansiosa de estar mirando números todo el día. Y aquí llegamos a un punto de inflexión muy importante, porque ahora que sabes que tu cuerpo es la antena, que tu corazón es el generador de campo, que tu cerebro es el sintonizador, y que el campo cuántico responde a estados coherentes más que a súplicas desesperadas, podemos empezar a mirar de frente el error más común que comete casi todo el mundo cuando intenta trabajar con señales. Pedirlas desde el miedo, desde la prisa, desde la urgencia de no querer equivocarse, convirtiendo algo que podría ser un diálogo sagrado con la vida en un mecanismo de escape para no asumir responsabilidad. En la siguiente parte, vamos a entrar precisamente ahí. Vamos a desnudar ese error número 1 de buscar confirmación desde la carencia. Vamos a ver cómo sabotea tu relación con las sincronicidades y qué tienes que hacer para dejar de usar las señales como muletas y empezar a recibirlas como lo que realmente son cuando estás alineado. Reflejos amorosos de un camino que tú mismo estás eligiendo caminar. Cuando miras con honestidad el lugar desde el que la mayoría de personas pide una señal, te das cuenta de algo incómodo pero liberador. Casi siempre lo hacemos desde el mismo estado que está creando el problema del que queremos escapar. Pedimos confirmación desde la desesperación. Buscamos sincronicidades desde el miedo. Imploramos claridad desde una mente que solo sabe fabricar escenarios catastróficos. Y, en ese intento ansioso de ser guiados, terminamos saboteando la posibilidad misma de recibir una respuesta limpia del campo.
porque lo que estamos proyectando hacia afuera no es apertura, no es confianza, no es disponibilidad, sino pánico a equivocarnos, terror a perderlo todo, vergüenza de ser quienes somos, necesidad infantil de que alguien, algo, venga a sacarnos del laberinto sin que tengamos que tomar una decisión verdadera. Y aquí aparece el error número 1, el que más bloquea el fenómeno de la confirmación. Buscar la señal para calmar la ansiedad, en lugar de transformar el estado que genera la ansiedad. Mientras tú, por dentro, sigas vibrando en «no quiero equivocarme», «tengo miedo», «no soporto la incertidumbre», «necesito que algo externo decida por mí». Cualquier símbolo que aparezca quedará rápidamente contaminado por esa misma energía, y aunque lo veas, aunque se repita, aunque te lo griten en la cara, tu mente lo triturará, lo pondrá en duda, lo reinterpretará según el guión del miedo. Así, la señal no cumple su función de espejo y guía amorosa, sino que se convierte en un parche temporal que te da 10 minutos de alivio y luego se deshace ante la siguiente oleada de pensamientos obsesivos. Piensa en cuántas veces has hecho, conscientemente o no, este trato silencioso con la vida. Muéstrame algo y haré lo correcto. Dame una señal clara o no me muevo. Si realmente es por aquí, márcalo de una forma que no pueda ignorar, y entonces, solo entonces, obedeceré. Como si el universo fuera un padre autoritario que tiene que darte instrucciones explícitas para cada paso, y tú fueras un niño indefenso, incapaz de sentir, de discernir, de asumir la responsabilidad de elegir. Detrás de esa forma de pedir, se esconde un miedo profundo a la libertad, porque elegir implica aceptar que no hay garantías, que siempre habrá un margen de incertidumbre, que la vida no es una ecuación cerrada donde todo esté controlado. Entonces, en lugar de respirar dentro de ese misterio, de aceptarlo, de crecer en medio de él, tu mente quiere un contrato en papel, un sí o no absoluto, que te ahorre la angustia de equivocarte. Y como la vida no funciona así, como el campo no es una burocracia cósmica que firma documentos, lo que ocurre es que tú empiezas a forzar las señales, a buscarlas de forma desesperada en cada esquina, en cada pantalla, en cada conversación, leyendo significado en cualquier cosa que se parezca remotamente a lo que quieres ver, y cuanto más lo fuerzas, más se deforma la experiencia, más pierdes la capacidad de distinguir entre una coincidencia significativa y un simple reflejo de tu obsesión. Cuando buscas desde la carencia, cuando lo único que quieres es dejar de sentir lo que sientes, la señal se convierte en droga, en analgésico emocional, en un pequeño chute de dopamina espiritual que te alivia por un rato pero no cura la raíz. Ves algo que interpretas como confirmación y tu mente canta victoria por unos minutos, hasta que el miedo vuelve. La situación no cambia tan rápido como querías. Las cosas siguen inciertas. Y entonces empiezas a reclamar. Pero si me mostraste esto, ¿por qué ahora no veo nada? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué siento que otra vez estoy solo? Desde ese lugar, cualquier secuencia numérica, cualquier símbolo, cualquier sincronía, pierde su sacralidad y pasa a ser parte de un juego neurótico entre tú y tus expectativas. No estás realmente conversando con el campo, estás discutiendo con tus fantasmas. Y la vida, que es impecable en su coherencia, responde a lo que eres, no a lo que dices querer. Si eres un cúmulo de miedo intentando arrancar un sí o un no del universo, lo que el campo percibe es solo ese miedo amplificado, y te lo mostrará en forma de más incertidumbre, más caos, más silencios, no porque te castigue, sino porque está reflejando exactamente la frecuencia que estás sosteniendo. Otro matiz muy sutil de este error es usar la señal como coartada para no hacer el trabajo interno que sabes que te corresponde. En lugar de sentarte contigo mismo, de sentir lo que te da miedo, de revisar tus creencias, de mirar honestamente las partes de ti que siguen enganchadas a patrones de dolor. Le dices a la vida, dame una señal y cambiaré, como si el cambio dependiera de algo que suceda fuera de ti. Como si la aparición de un número pudiera sustituir años de condicionamiento emocional y mental.
Cuando haces esto, conviertes la espiritualidad en una especie de superstición maquillada, donde no miras tus heridas, no revisas tu historia, no tomas las riendas de tu propio sistema nervioso, sino que saltas directamente a querer que un código externo solucione lo que tú te resistes a tocar. Y la señal, que podría ser una confirmación amorosa de un proceso que ya has iniciado, pierde su potencia y se reduce a moneda en un intercambio psicológico. Tú me muestras, yo me muevo. Tú me dices qué hacer, yo dejo de sentir. Tú decides por mí, yo no me responsabilizo de nada. En esa dinámica también hay mucho autoengaño. Una parte de ti sabe que, aunque veas la señal más clara del mundo, si por dentro sigues aferrado al miedo, a la comodidad tóxica de lo conocido, a la necesidad de controlarlo todo, probablemente no cambiarás de rumbo, por más que el universo te escriba en letras gigantes lo que está alineado contigo. Entonces tu mente desarrolla una estrategia de defensa, pide y pide señales, sabiendo en el fondo que así siempre tendrá una excusa para no actuar. No fue suficientemente clara, no la vi tantas veces como necesitaba, tal vez me lo inventé, quizá necesitaba otra cosa más contundente. De esta forma, puedes seguir en el mismo lugar, quejándote de que la vida no te habla, mientras en realidad eres tú quien no quiere escuchar, porque escuchar implicaría moverlo todo, cambiarlo todo, morir a una versión de ti mismo que ya no cabe en el camino que dices querer seguir. Y aquí la vida es tremendamente respetuosa. No te empuja, no te arrastra, no te obliga. Espera a que tu alineación sea real, a que de verdad estés dispuesto a asumir las consecuencias de tu libertad. Y solo entonces, el lenguaje de las sincronicidades se vuelve más claro, más repetitivo, más imposible de ignorar. Hay otra forma en la que el miedo contamina la relación con las señales. El deseo de usarlas como oráculo para cada decisión trivial, como si no confiaras en tu propia capacidad de escoger en lo cotidiano. Así, de repente, necesitas una confirmación numérica para todo, para contestar un mensaje, para aceptar una reunión, para hacer una compra, para enviar un correo, para hablar o callar. Llegas a un punto en que no te atreves a dar un paso sin mirar antes si el universo te da luz verde. Eso no es colaboración con lo divino, eso es adicción a no pensar, a no sentir, a no asumir tu propio poder de elección. Y el precio que pagas por eso es altísimo. Cada vez que delegas tu criterio en un símbolo externo, perdiendo de vista tu brújula interna, te debilitas un poco más, te desconectas un poco más de tu intuición. Refuerzas la creencia de que, sin señales no sé quién soy, sin números no sé qué hacer. Y acabas viviendo una espiritualidad de dependencia, no de soberanía. La verdadera señal, la que viene de un campo inteligente, nunca va a sustituir tu capacidad de decidir. Solo va a amplificar la voz de tu parte más alta, cuando ya has empezado a escucharla. Por eso, si intentas convertir la sincronicidad en muleta constante, el fenómeno se va apagando. El campo deja de responder con claridad, porque no puede apoyar un uso que te hace más pequeño, más temeroso, más impotente. La desesperación también distorsiona la percepción de las señales cuando las persigues con fechas límite y condiciones, como si estuvieras negociando con un gerente cósmico. Si antes de tal día aparece esto, entonces haré tal cosa. Si no aparece, es que no me toca o no soy digno. Esa forma de condicionar la vida te mantiene esclavo de plazos artificiales y te cierra a la posibilidad de que la respuesta venga por otra vía, en otro formato, en otro tiempo que tú, desde tu mente lineal, no habías contemplado. A veces, en tu urgencia por verlo todo claro ya mismo, no permites que la inteligencia más amplia de tu propio ser organice los acontecimientos de la forma más benéfica para ti. Te enfadas con el mundo porque no se ajusta a tu calendario. Y muchas veces la señal estaba gestándose, los hilos se estaban moviendo, las personas correctas se estaban alineando. Pero tu impaciencia te sacó del estado de coherencia justo antes de que todo se uniera. Entonces proclamas, no funciona, es mentira, nada me escucha.
sin darte cuenta de que no es que el campo no haya respondido. Es que tú abandonaste la frecuencia desde la que estabas sosteniendo la petición y volviste al ruido blanco de siempre. Tal vez puedas recordar alguna vez en la que pediste desesperadamente una señal respecto a alguien o algo que, en el fondo, sabías que no te hacía bien, pero a lo que no querías renunciar. Quizá repetías: si realmente tengo que soltar esto, muéstrame algo claro. Y curiosamente, en esos días todo se empezaba a desmoronar. Mensajes fríos, discusiones, obstáculos, sensaciones de vacío, red flags por todos lados. Y aún así tu mente decía: esa no es la señal que pedí, eso es solo mala suerte. Lo que yo quiero ver es otra cosa. ¿Te das cuenta? Tú estabas tan aferrado a lo que deseabas que no querías aceptar la forma en la que la vida ya te estaba hablando. Querías un número, una frase, algo que confirmara tu fantasía, no tu verdad. Eso también es buscar desde el miedo. No pides que te muestren lo que es, pides que te confirmen lo que quieres que sea, aunque eso te destruya. En esos casos, incluso si se te presentara la secuencia más clara del mundo en el contexto más obvio, tu mente la retorcería para adaptarla al cuento que te has contado. Y entonces, culpas a la señal, culpas al campo, culpas a Dios, cuando en realidad eras tú quien no quería ver. Salir de este bucle requiere una valentía inmensa, porque significa admitir que, hasta ahora, muchas de las veces que has pedido confirmación, no estabas dispuesto a escuchar cualquier respuesta, solo la que coincidiera con tus deseos, y eso no es diálogo, eso es manipulación. Significa reconocer que tu relación con las señales ha estado marcada por la dependencia, por la búsqueda de alivio rápido, por la fantasía de que exista un sí o no, que te ahorre el trabajo de sentir, de decidir, de perder, de ganar, de vivir. Pero al mismo tiempo, esta honestidad abre un espacio nuevo, un espacio en el que puedes empezar a preguntarte: ¿cómo sería pedir confirmación desde un lugar completamente distinto? ¿Cómo sería si ya no necesitara que la señal me salve, sino que me acompañe? ¿Cómo sería si, en lugar de usarla para evitar la responsabilidad, la usara para reforzar un compromiso que yo ya he tomado conmigo mismo? La respuesta a esas preguntas nos lleva directamente al corazón de este proceso. Si el mayor error es buscar desde el miedo y la desesperación, el primer paso para corregirlo no tiene nada que ver aún con palabras, ni con fórmulas, ni con mirar relojes. Tiene que ver con ajustar el estado interno desde el cual vas a pedir. Tiene que ver con entrar en ti de una manera que quizá nunca te has permitido. Hasta que tu cuerpo, tu mente y tu corazón se alineen lo suficiente como para que tu petición ya no sea un grito de auxilio, sino una declaración de colaboración. Un estoy aquí, presente, dispuesto a ver la verdad aunque me incomode. Muéstrame cómo se siente estar alineado con mi camino. Y desde ahí, elegir un símbolo que funcione como espejo amoroso de esa nueva frecuencia. Y es justamente de ese ajuste previo, de esa preparación silenciosa y profunda que casi nadie hace antes de suplicar señales, de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. Porque hasta que no transformes el lugar desde el que te relacionas con la vida, cualquier número que aparezca seguirá siendo solo eso, un número, en lugar de convertirse en lo que puede llegar a ser cuando tú cambias. Un reflejo nítido de tu nueva conciencia caminando, por fin, en la dirección que siempre has intuido. Cuando empiezas a ver con claridad que pedir una señal desde el miedo no solo no funciona, sino que te ata más fuerte al estado del que quieres salir, se vuelve inevitable hacerte una pregunta que muy pocos se atreven a formular con honestidad. Si no puedo seguir pidiendo desde la desesperación, ¿desde dónde tengo que pedir entonces? ¿Cómo se siente, en el cuerpo y en la mente, una petición que el campo pueda realmente escuchar sin distorsión? ¿Cómo preparo mi interior para que, cuando pida confirmación, esa petición no sea un grito de auxilio disfrazado de espiritualidad, sino una conversación madura entre dos inteligencias, la mía y la del campo,
Y ahí es donde descubrimos que, antes de hablar de números, de símbolos, de secuencias o de sincronicidades, hay un ajuste previo que nadie puede hacer por ti, un espacio interior que tienes que construir con tus propias manos, una especie de altar silencioso dentro de tu pecho donde la señal que pidas tenga sentido, peso y dirección. Si ese altar interno no está, la señal se vuelve ruido, la confirmación se vuelve excusa y la sincronicidad se vuelve puro entretenimiento para una mente aburrida. Por eso, antes de entregarte la fórmula del paso que desencadena la confirmación, necesitamos quedarnos aquí, en el punto aparentemente menos espectacular, pero más importante de todo el proceso. Cómo afinar tu estado hasta que la vida pueda devolvértelo en forma de respuesta clara. Ese ajuste empieza por algo tan simple y a la vez tan profundo, como aceptar que no puedes acercarte al campo con la misma velocidad con la que consumes un reel o cambias de aplicación. El ritmo con el que tu mente ha sido entrenada para saltar de pensamiento en pensamiento, de estímulo en estímulo, de pantalla en pantalla, no es el ritmo al que el campo responde. Y mientras sigas confundiendo velocidad con claridad, pedirás señales como quien refresca compulsivamente el correo esperando un mensaje que calme su ansiedad, sin darte cuenta de que el mensaje que más necesitas no está en tu bandeja de entrada, sino en la forma en la que está latiendo tu propio corazón. Cambiar de ritmo implica, literalmente, que te atrevas a desacelerar, que hagas algo que en tu sistema parece peligroso. Detenerte, sentir, respirar conscientemente, salir del automatismo de «tengo prisa, necesito saber ya, dame algo ya», y entrar en un espacio donde por un momento no estás corriendo detrás de la respuesta, sino creando la calidad de presencia desde la que una respuesta puede encontrarte. Ese es el primer componente del ajuste, presencia. No presencia intelectual, donde estás oyendo palabras mientras tu mente hace listas, recuerda problemas y calcula futuros, sino presencia real, tangible. Esa sensación casi física de estar dentro de tu cuerpo, de percibir tus manos, tu pecho, tu respiración, el peso de tu cuerpo sobre la silla o donde estés sentado o acostado. La presencia es el antídoto a la dispersión que hace imposible cualquier diálogo profundo con el campo. Si tú mismo no estás en ti, ¿quién está pidiendo la señal? ¿Quién quiere ser escuchado? ¿Qué versión de ti es la que pretende ser confirmada? Cuando estás ausente de tu propio cuerpo, es tu programa automático el que habla, tus traumas los que claman, tus miedos los que negocian con el universo. Solo cuando vuelves a ti, aunque sea por unos minutos, cuando sientes tu pecho subir y bajar, cuando escuchas el sonido de tu propia respiración, cuando te das cuenta de que estás aquí, ahora, sin intentar escapar hacia adelante o hacia atrás, aparece el espacio en el que puedes, por fin, hablar como tú y no como tus heridas. El segundo componente de ese ajuste es la regulación de tu sistema nervioso. Y aquí no estamos hablando de algo abstracto, sino de una secuencia concreta de acciones internas que te sacan del modo lucha o huida y te llevan hacia un estado de mayor seguridad interna. Esto puede empezar de forma tan sencilla como tomar conciencia de la forma en que estás respirando ahora mismo. Fíjate, cuando estás preocupado, tu respiración tiende a ser rápida, superficial, alta en el pecho, casi siempre invisible para ti. Ese patrón de respiración le dice a tu cerebro que hay peligro, aunque no haya ningún león persiguiéndote. Y en cuanto el cerebro recibe ese mensaje, dispara químicos que refuerzan la sensación de amenaza. Tu corazón se acelera, tu musculatura se tensa y tu campo se vuelve caótico. Si intentas pedir una señal desde ahí, todo tu cuerpo grita, no es momento de crear. Es momento de sobrevivir, y el campo, que responde a tu estado más que a tus palabras, no puede devolverte una confirmación limpia porque ni tú mismo estarías en condiciones de recibirla sin distorsión. Cambiar ese estado no requiere milagros, requiere intención y práctica. Unos minutos de respiración lenta, por ejemplo inhalando contando mentalmente hasta 5, reteniendo un instante.
exhalando de nuevo en 5 y repitiendo este ciclo mientras llevas tu atención al área del pecho, pueden comenzar a enviar una información muy distinta a tu sistema nervioso. Estoy a salvo ahora, en este momento. Puedo bajar la guardia. A medida que mantienes ese patrón respiratorio, ocurre algo casi mágico pero absolutamente medible. Tu corazón empieza a organizar sus latidos en una secuencia más ordenada. Tu variabilidad cardíaca se armoniza. Tu cerebro recibe señales de calma en lugar de alarma, y con ello, tus pensamientos pierden velocidad y agresividad. Ya no estás en el modo «tengo que decidir ya o todo se derrumba», sino en un espacio donde puedes observar lo que sientes sin ahogarte en ello. Este es el terreno fértil donde germina la auténtica petición de confirmación, porque desde aquí lo que vas a emitir no será un comando desesperado, sino un llamado consciente. Sin este paso, cualquier técnica, ritual o frase que uses para invocar una señal se queda flotando sobre un océano de cortisol. Con este paso, incluso una petición muy sencilla puede convertirse en un puente real entre tu intención y la respuesta del campo. El tercer componente de este ajuste interno, y probablemente el más transformador, es la gratitud anticipada. No la gratitud de catálogo que se repite porque suena bonita, ni el gracias mecánico que se dice como fórmula para portarse bien con Dios o con el universo, sino una gratitud encarnada, sentida en el pecho, aquella que puedes experimentar incluso cuando todavía no ha cambiado nada en la pantalla de tu vida externa. La gratitud anticipada es el lenguaje del campo, porque solo alguien que está saliendo del modo supervivencia puede agradecer por algo que aún no ve. Físicamente, cuando eliges sentir gratitud antes del hecho, le estás diciendo a tu biología y al campo al mismo tiempo: mi realidad no está limitada por lo que veo ahora. Estoy dispuesto a creer que hay una inteligencia moviendo cosas en mi favor, aunque mi mente todavía no pueda entender el cómo. Y ese gesto de confianza no es mental, es químico y eléctrico. Se inscribe en la forma en que tus neuronas se activan, en el patrón de tu corazón, en la expansión de tu pecho. Esa expansión es la que crea una firma energética distinta, una especie de aroma nuevo, que el campo reconoce como disponibilidad, como apertura, como colaboración. Aquí es donde el cambio empezará a ser palpable. Cuando, después de regular tu respiración y entrar en presencia, traes a tu mente la sensación de que ya estás siendo guiado, de que ya hay caminos abriéndose, de que ya estás siendo sostenido en este proceso, aunque no sepas exactamente por quién ni cómo, y permites que esa idea no se quede en la cabeza, sino que descienda al cuerpo hasta convertirse en un calor, en una suavidad, en una lágrima quizás, en un alivio que no depende de que nada haya cambiado aún. Estás dando un giro radical a la forma en que te relacionas con la vida. Dejar de decir, muéstrame y confiaré, para empezar a decir, elijo confiar y luego muéstrame. Es salir de la negociación infantil con el universo y entrar en una relación madura, donde tu fe ya no es un contrato condicional, sino un estado del ser. Desde ese estado, la confirmación que recibas, sea cual sea el símbolo que uses, no vendrá a convencer a un escéptico. Vendrá a alegrar a alguien que ya decidió caminar. Cuando has logrado, aunque sea por unos minutos, este trípode interno de presencia, regulación y gratitud anticipada, empieza a ocurrir algo muy interesante. El foco de tu petición cambia. Ya no estás rogando, por favor dime que esto va a salir bien, ni amenazando. Si no me muestras nada, me rindo y no vuelvo a creer en esto, ni jugando al ultimátum con la vida, sino que tu petición empieza a sonar más a muéstrame cómo se siente estar alineado con mi camino más auténtico. Muéstrame de qué forma se ve en el mundo externo el estado que estoy eligiendo sostener ahora dentro de mí. Dame un reflejo que me recuerde esta decisión cuando mis viejos miedos vuelvan a golpear. Estás pidiendo una señal no para que decida por ti, sino para que ancle en tu memoria somática la experiencia de estar en coherencia. El símbolo deja de ser jefe para ser aliado.
Deja de ser un juez que aprueba o desaprueba tu vida, para convertirse en un amigo que te toca el hombro cuando empiezas a dudar de lo que ya sabes por dentro. En este punto, es muy útil que imagines el símbolo, cualquiera que sea, como una especie de ancla cuántica que tú mismo decides instaurar. Es como si le dijeras al campo: cada vez que mi estado se parezca a este que estoy sosteniendo ahora, cada vez que esté saliendo del miedo y entrando en confianza, cada vez que me atreva a elegir mi verdad, aunque no tenga garantías, permíteme ver este patrón para que mi mente, que se olvida rápido, tenga algo visible a lo que agarrarse mientras mi corazón termina de consolidar el cambio. En otras palabras, estás firmando un pacto contigo mismo usando al universo como testigo. Y ese pacto no se sostiene en que aparezca o no aparezca la secuencia. Se sostiene en el compromiso de volver a este estado cada vez que puedas, de entrenarte una y otra vez en la presencia, en la respiración consciente, en la gratitud anticipada, especialmente cuando no haya señales visibles de nada. Esta es la parte que casi nadie quiere oír porque exige disciplina interna, pero también es la parte que convierte las sincronicidades en algo casi inevitable. Cuanto más veces visites ese estado, más veces el campo responderá, no porque te esté premiando, sino porque te estás volviendo compatible con un tipo de realidad donde la guía y la confirmación son normales, no excepciones milagrosas. Para entenderlo mejor, imagina dos personas que deciden trabajar con el mismo símbolo. La primera solo se acuerda de su práctica cuando está al borde de un ataque de ansiedad. Hace una respiración rápida, pronuncia unas palabras, y luego vuelve inmediatamente a la agitación, a revisar el teléfono cada 2 minutos, a buscar compulsivamente el número o el patrón donde sea. La segunda, en cambio, elige todos los días un momento concreto para sentarse en silencio, aunque sea 5 o 10 minutos. Regula su respiración, lleva la atención al corazón, cultiva gratitud anticipada y desde ahí formula su intención. Sin presión, sin ultimátums, sin mirar el reloj. ¿A cuál de las dos crees que el campo podrá responder de manera más clara y consistente? ¿Con cuál de las dos crees que se pueden organizar mejor las circunstancias para que, en momentos clave, el símbolo aparezca en contextos que realmente tengan sentido? No se trata de que una sea elegida y la otra no. Se trata de compatibilidad vibratoria. La segunda está creando un hábito de coherencia que hace mucho más fácil que el universo use el símbolo de forma precisa para hablarle. La primera está creando un hábito de incoherencia que hace casi imposible distinguir entre una verdadera sincronicidad y un espejismo de su propia ansiedad. Y aquí entra otro elemento clave del ajuste previo: la disposición a aceptar cualquier respuesta. Mientras tu petición siga llevando implícita la condición, muéstrame esto solo si coincide con lo que quiero, el canal está adulterado. En cambio, cuando desde este estado de coherencia te atreves a decir de verdad: estoy dispuesto a ver la verdad aunque incomode a mi ego, aunque derrumbe mis expectativas, aunque me invite a soltar lo que me da miedo dejar, pero que sé que ya no está alineado conmigo. Estás abriendo una puerta completamente distinta. Desde ahí, la confirmación que llegue no será simplemente un sí o un no a tu capricho. Será un espejo fiel de la frecuencia que estás eligiendo sostener. Esa es la señal que de verdad transforma, la que no viene a alimentarte la ilusión, sino a acompañar tu liberación. Muchas personas dicen querer esto, pero en la práctica solo quieren que el universo les ponga un sello de aprobación sobre aquello a lo que están aferrados. El ajuste previo te obliga a transparentar esa intención, a reconocer dónde aún quieres tener razón en vez de ser libre, y a elegir, conscientemente, que prefieres alinearte con la verdad de tu alma antes que con la comodidad de tus apegos. Cuando todo esto empieza a asentarse en ti, aunque sea de forma incipiente, la idea misma de una señal se redefine en tu interior. Ya no la ves como un capricho, ni como un lujo espiritual, ni como un mecanismo de control, sino como una consecuencia natural de un estado interno trabajado,
como el eco de una voz que primero aprendiste a escuchar dentro y luego viste escrita afuera. Y entonces, curiosamente, la urgencia de ver símbolos se suaviza. Sigues deseando confirmación, sí, pero ya no desde la adicción, sino desde la alegría de saber que el universo tiene 1000 formas de susurrarte. Te veo, te escucho, estoy contigo. Paradójicamente, es cuando dejas de perseguir las señales como si tu vida dependiera de ello, cuando más comienzan a aparecer, porque has dejado de ponerles encima el peso de tu salvación y les has devuelto su función original: acompañarte, recordarte, celebrarte. Todo esto que estamos construyendo en esta parte es la antesala imprescindible para lo que viene después. Sin esta preparación, el paso del que tanto te he hablado corre el riesgo de convertirse en otro mantra que recitas sin vivir, en otro ritual vacío más, en otra cosa que probaste y no funcionó. Con esta preparación, ese mismo paso se vuelve una llave real, un código que abre una puerta porque la cerradura interna ya está alineada. Y es precisamente de esa llave, de cómo formular de manera concreta la petición de confirmación cuando ya estás en este estado, de qué matices cuidar al elegir el símbolo, y de cómo moverte en los días siguientes para permitir que la respuesta llegue sin sabotearla con tu impaciencia. De lo que vamos a entrar en la siguiente parte, donde por fin empezaremos a descender la teoría a una práctica muy específica que podrás repetir una y otra vez, hasta que tu relación con las señales deje de ser azarosa y se convierta en un lenguaje íntimo y confiable entre tú y el campo que te rodea. Y si todo esto que acabas de escuchar resonó contigo, si en algún punto sentiste ese clic interno que te dice que no estás loco, que sí hay una forma diferente de vivir y de pedirle al universo confirmaciones reales, entonces no dejes que esta verdad se quede solo en un video más que viste hoy. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y déjame un comentario diciéndome: estoy listo para alinearme con mi camino. Porque lo que viene después de este contenido va a llevarte todavía más profundo en este proceso. No quiero que te lo cuenten. Quiero que lo vivas conmigo en tiempo real. Así que suscríbete, quédate cerca, porque apenas estamos empezando.